Desde el inicio del conflicto entre Ucrania y Rusia, si hay algo que hemos aprendido sobre Ucrania, es que este país nunca se echa atrás ante un reto. Incluso ante desafíos que parecen insuperables, Ucrania sigue perseverando. Una y otra vez ha desafiado las expectativas, ha vencido circunstancias insuperables y ha logrado lo que muchos otros consideran imposible. Además, el 8 de marzo de 2026, Ucrania repitió la misma hazaña. Fue capaz de lograr algo que incluso Rusia había declarado imposible, orquestó y llevó a cabo no uno ni dos, sino 3 ataques consecutivos contra objetivos situados a casi 1000 kilómetros, 620 millas más allá de sus fronteras. Como resultado, fue capaz de incendiar varias de las infraestructuras más importantes del Kremlin y destruir su economía. El incidente comenzó el 23 de marzo cuando drones ucranianos atacaron el puerto de Primorsk, que es el principal puerto de exportación de petróleo de Rusia en el mar Báltico. Primorsk se encuentra en la región de Leningrado, no muy lejos de San Petersburgo, la segunda ciudad más grande de Rusia, y también está relativamente cerca de la frontera internacional con Finlandia. Primorsk es un punto de atraque habitual para los buques de la denominada flota en la sombra, que son petroleros de propiedad privada, que transportan de forma encubierta millones de barriles de petróleo, sancionado por todo el mundo. Estos petroleros ilegales desafían las regulaciones internacionales y proporcionan a Moscú una fuente de ingresos ilegal pero significativa. Primorsk es un centro neurálgico para el transporte de crudo y productos petrolíferos fuera de Rusia. Además, Primorsk sirve como punto culminante del sistema de oleoductos del Báltico, que tiene el potencial de procesar aproximadamente 1 millón de barriles de petróleo cada día. Con 18 grandes depósitos, cada uno de los cuales tiene capacidad para almacenar hasta 50.000 toneladas de petróleo. Esta ubicación también es capaz de almacenar enormes cantidades de petróleo en cualquier momento. En resumen, se trata de una ubicación de enorme importancia para el sector petrolero de Rusia, ya que es responsable del transporte de crudo y productos petrolíferos que ascienden literalmente a decenas de millones de toneladas cada año. El hecho de que fuera un objetivo prioritario para los soldados de Ucrania, que se han propuesto como misión destruir la infraestructura petrolera de Rusia, lo convirtió en un objetivo de gran importancia. Primorsk fue atacada por primera vez en septiembre de 2025, lo que provocó la paralización de las actividades durante varios días. Sin embargo, el ataque que tuvo lugar en marzo de 2026 fue mucho más devastador. Durante la noche, los habitantes de la zona informaron de que se oyeron explosiones que resonaron por toda la zona. Como resultado, el gobernador regional Alexander Drozdenko se vio obligado a confirmar que uno de los tanques de almacenamiento de combustible del puerto había resultado dañado y se había incendiado. Las imágenes de satélite recopiladas en los días siguientes revelaron que no se trataba de un solo tanque. Se ha determinado que al menos 8 de ellos han resultado dañados y que el fuego se ha extendido por toda la zona. Los equipos de bomberos llevan varios días trabajando sin descanso para controlar la situación en la medida de lo posible. En múltiples imágenes y vídeos subidos desde el lugar, se veían las llamas lamiendo el aire. Además, se observaban densas columnas de humo negro elevándose sobre el puerto. Se dice que las defensas aéreas rusas derribaron alrededor de 60 drones de ataque ucranianos la misma noche en que se produjo el ataque. Sin embargo, hubo un número suficiente de ellos que lograron eludir las defensas del Kremlin y atravesar el territorio ruso literalmente a cientos de kilómetros de Ucrania. Eso en sí mismo fue un logro extraordinario. Sin embargo, Ucrania no iba a detenerse ahí. Las tripulaciones de drones de esta organización llevaron a cabo otro ataque exitoso contra una terminal petrolera rusa el 25 de marzo. La ciudad de Ust-Luga, situada en el extremo noroeste de la región de Leningrado y a cientos de kilómetros de la frontera con Ucrania, fue también su objetivo en esta ocasión. Al igual que en el caso de Primorsk, este lugar reviste una gran importancia para Rusia.
Según se informa, el puerto tiene capacidad para procesar aproximadamente 700,000 barriles de petróleo al día. Además, cuenta con una importante infraestructura de producción, lo que le permite procesar hasta 45,000 millones de metros cúbicos de gas natural y generar alrededor de millones de toneladas de gas natural licuado GNL y gas licuado de petróleo GLP al año. Dicho de otro modo, es precisamente el tipo de instalación a la que Ucrania disfruta apuntando sus misiles. Y las fuerzas de Kiev han atacado este lugar en múltiples ocasiones, incluyendo un ataque significativo en enero de 2024 y otro ataque en agosto del mismo año. Como resultado, el ataque que tuvo lugar en marzo de 2026 fue el tercero dirigido contra esta instalación y fue uno significativo. Los residentes del barrio informaron de que oyeron el estruendo de al menos 10 explosiones distintas resonando en la zona. Se llamó rápidamente a los bomberos para hacer frente al voraz incendio que se extendía por el recinto. Una vez más, el gobernador Drozdenko se vio obligado a reconocer que se había llevado a cabo un ataque contra el Estado. Hizo un intento adicional por minimizar la magnitud de la destrucción. Sin embargo, las fotografías y las publicaciones en las redes sociales revelaron toda la magnitud de los daños, que incluyeron incendios masivos y nubes de humo negro que llenaron el aire en las horas siguientes. Los analistas de inteligencia han informado de que el ataque causó daños a 3 petroleros, así como a tanques de almacenamiento de combustible, 3 muelles e instalaciones que son propiedad y están gestionadas por Novotek, una empresa energética rusa. La terminal también fue acordonada y cerrada durante varios días, e incluso después de que volviera a funcionar, no operaba ni remotamente cerca de su capacidad máxima. Se prevé que las reparaciones necesarias tardarán muchas semanas en completarse. Y en puertos de este tamaño y complejidad, incluso un solo día de paralización de las operaciones puede acarrear pérdidas económicas significativas. El gobierno ucraniano había llevado a cabo con éxito 2 ataques que no deberían haber sido factibles. Estos ataques incluyeron el envío de drones a través de cientos de kilómetros de espacio aéreo ruso y el lanzamiento de fuego sobre algunas de las infraestructuras más importantes del país. Ahora Ucrania iba a llevar a cabo otro ataque. Durante la noche del 26 de marzo, los operadores de drones ucranianos reanudaron sus operaciones y llevaron a cabo otro ataque masivo contra la infraestructura petrolera de Rusia. Un objetivo para ellos. Otra refinería en la región de Leningrado es la refinería de síntesis orgánica de petróleo de Kirishi, también conocida como la refinería de Kinev. Está situada no lejos de San Petersburgo y a cientos de kilómetros de Kiev. Esta refinería, propiedad de una de las mayores empresas energéticas de Rusia, tiene capacidad para procesar hasta 20 millones de toneladas de petróleo al año, lo que la sitúa como la segunda refinería más grande del país en términos de capacidad de procesamiento. Es una fuente esencial no solo de gasolina, sino también de una variedad de productos petroquímicos que se utilizan en toda Rusia y se comercializan en otros países, lo que genera los ingresos que se necesitan desesperadamente para financiar el esfuerzo bélico general del Kremlin. Los informes indican que más de 20 drones ucranianos lograron llegar con éxito a la zona y colisionaron con infraestructuras vitales en este punto concreto. Por segunda vez, el gobernador de la región Drozdenko no tuvo dónde esconderse. Confirmó que se había llevado a cabo un ataque y que una zona industrial que permaneció sin nombre había sufrido daños considerables. Sin embargo, no proporcionó ningún otro detalle relativo al ataque. Aunque es posible que Drozdenko creyera que nadie descubriría la verdad, las redes sociales se inundaron rápidamente de relatos de testigos presenciales locales. Muchos de estos testigos describieron haber visto incendios ardientes y enormes nubes de humo elevándose sobre el lugar, lo que son indicios inequívocos de que los tanques de almacenamiento de combustible habían sido incendiados sin lugar a dudas. Además, las imágenes de satélite de la refinería revelaron pruebas compatibles con la ocurrencia de un incendio en esa zona concreta. Ucrania había logrado algo que no hace mucho se habría considerado inimaginable e inalcanzable. Este logro se consiguió en tan solo unos pocos días. Cada uno de los 3 ataques fue efectivo.
y todos se llevaron a cabo contra objetivos situados a cientos de kilómetros de distancia del territorio ucraniano. Y probablemente el aspecto más notable de esta historia es la forma en que los rusos reaccionaron ante ella. Se alegó que Ucrania había sido deshonesta. Para ofrecer una explicación más clara, fuentes oficiales rusas afirman que para que Ucrania pudiera llevar a cabo estas operaciones, debió haber colaborado con miembros de la OTAN, en particular con Polonia y los estados bálticos de Lituania, Letonia y Estonia. Sostuvieron que era imposible que drones pertenecientes a Ucrania hubieran podido adentrarse tanto en territorio ruso sin ser descubiertos y destruidos por las fuerzas rusas. Por lo tanto, es probable que tomaran una ruta diferente cruzando inicialmente la frontera occidental de Ucrania hacia Polonia, continuando luego hacia el norte hasta Lituania y atravesando después las restantes repúblicas bálticas y viajando a lo largo de la costa del Golfo de Finlandia en dirección a San Petersburgo. El hecho de que los drones de Ucrania hubieran sido capaces de recorrer cientos de kilómetros a través del propio espacio aéreo de Rusia, lo que incluía eludir múltiples radares y sistemas de defensa aérea por el camino, y luego causar daños incalculables a algunas de las infraestructuras petroleras más valiosas del Kremlin, era simplemente algo que se negaban a reconocer. ¿Por qué? Porque se sienten avergonzados. La idea de que Rusia es una de las fuerzas militares más poderosas del planeta, de que sus sistemas de defensa aérea se encuentran entre los mejores que jamás hayan existido, de que su territorio es impenetrable y de que su infraestructura está tan bien protegida que se necesitaría un auténtico milagro para acercarse a ella, y mucho menos dañarla o destruirla, ha sido la base sobre la que Rusia ha podido mantener su existencia durante mucho tiempo. En Ucrania, ese mito ha sido demolido. Al continuar lanzando ataques contra la infraestructura rusa y al llevar a cabo un número cada vez mayor de ataques de precisión exitosos en lo más profundo del territorio del Kremlin, se está destruyendo la propaganda de Rusia y socavando la idea de que las fuerzas de Moscú son tan poderosas y superiores. Además, en lo que respecta a los ataques con drones que tuvieron lugar en la región de Leningrado, las afirmaciones del Kremlin no engañan a nadie, ya que existe información incontrovertible e irrefutable que demuestra la ruta exacta que siguieron esos drones. Sin embargo, antes de entrar en eso, si te interesa recibir más información de este tipo, asegúrate de suscribirte al Cada semana lo desglosamos de esta manera. Según los informes, los servicios de inteligencia rusos difundieron fotos poco después de los ataques contra las numerosas refinerías de petróleo y puertos de exportación situados en las inmediaciones de San Petersburgo. Estas fotografías, supuestamente, mostraban las rutas que los drones ucranianos debieron haber seguido para atacar estos objetivos. Drone Bomber, un analista de inteligencia de código abierto en X, es el responsable de la amplia difusión de estas fotografías que posteriormente fueron totalmente desmentidas. En una publicación que se publicó el 26 de marzo, Drone Bomber afirmó que era imposible que los drones ucranianos hubieran sobrevolado el espacio aéreo de la OTAN para llevar a cabo estos ataques. A continuación, señaló las diversas pruebas que existen para refutar esta teoría. Entre sus observaciones se incluía, por ejemplo, el hecho de que si se observan drones ucranianos en una zona rusa, prácticamente siempre se emiten alertas aéreas en los territorios adyacentes a esa zona. Todos los territorios situados entre Ucrania y la región de Leningrado se vieron afectados por las alertas aéreas emitidas en esas noches concretas de finales de marzo. La ruta exacta que debieron haber recorrido los drones a través de localidades como Briansk-Smolensk y más allá hasta los puertos de Primorsk y Ust-Luga, así como la refinería de Kinev, se muestra con bastante claridad en los mapas de la región. Estos mapas muestran alarmas que aparecen en una región tras otra. En cada una de las tres fechas, el 23, el 25 y el 26 de marzo, fuentes del gobierno ruso, incluido el Ministerio de Defensa del país, informaron del derribo de docenas de drones ucranianos. Drone Bomber añadió que esto ocurrió en cada una de las tres ocasiones. El 23 de marzo, por ejemplo, la gobernadora Drozdenko declaró que había derribado con éxito más de 50 drones.
El 25 de marzo parece que las defensas aéreas rusas lograron destruir otros 33 drones civiles. A continuación, el 26 de marzo, cuando se atacó la planta de Kínev, las autoridades rusas afirman que otros 21 drones fueron derribados. Las pruebas presentan un panorama muy claro, uno que es casi imposible de refutar para Rusia. Aunque Drone Bomber señala que existe la posibilidad de que algunos de los drones pudieran haber volado a lo largo de la frontera occidental de Bielorrusia y no exclusivamente en zonas de Rusia, las pruebas ofrecen un panorama muy claro. La fotografía es para partirse de risa. Se emitieron alertas en todo el país, el sistema de defensa aérea funcionaba a pleno rendimiento y se derribaron cientos de drones. Sin embargo, se cree que los drones nunca sobrevolaron Rusia. Amigos, saquen sus propias conclusiones. En la historia de la propaganda rusa, la lógica nunca ha sido su punto fuerte. Y Drone Bomber no fue el único en responder al intento desesperado de Rusia por recuperar parte de su reputación tras estos terribles ataques. Otros también lo hicieron. Moscú también había intentado culpar a los países de la OTAN, alegando que los estados bálticos estaban permitiendo a Ucrania utilizar su territorio y su espacio aéreo para lanzar ataques contra la infraestructura rusa. Este fue otro intento de Moscú de desviar la culpa. En respuesta, el Ministerio de Defensa de Letonia publicó una declaración cuidadosamente redactada para refutar las mentiras difundidas por el Kremlin. La declaración afirmaba sin lugar a dudas que Letonia, junto con Lituania y Estonia, no participa en la planificación y ejecución del ataque de Ucrania contra Rusia. El ministerio hizo hincapié en que así es. Al realizar declaraciones de esta naturaleza, Rusia está poniendo de manifiesto su debilidad e intentando desviar la atención de la realidad de que es incapaz de defenderse de los exitosos contraataques lanzados por el gobierno ucraniano contra la infraestructura rusa situada a lo largo de la costa del mar Báltico. Según el Ministerio de Defensa letón, Rusia pretende desacreditar a la OTAN, dividir a la sociedad, socavar la confianza en las instituciones estatales y mermar el apoyo a Ucrania mediante el lanzamiento de una campaña de desinformación contra los estados bálticos. Esta acusación fue formulada por el Ministerio de Defensa letón. En este punto se pueden extraer varias conclusiones a raíz de esta secuencia de acontecimientos. Para empezar, se trata de un éxito significativo desde el punto de vista ucraniano y es una muestra más de cómo las fuerzas de Kiev superan obstáculos casi insuperables para lograr algo que mucha gente habría afirmado que simplemente no era posible. Sin embargo, en muchos aspectos, esta ha sido la tónica de esta guerra desde que comenzó. Desde el principio estaba claro que Ucrania partía en desventaja, ya que Rusia era superior a Ucrania en todos los parámetros relevantes para la situación. No tenía ni de lejos los mismos niveles de experiencia militar o de gasto, ni contaba con el enorme ejército y las vastas cantidades de tanques, aviones y otras armas militares que su adversario tenía a su disposición antes del conflicto. De hecho, las probabilidades parecían estar tan claramente en contra de Ucrania, que incluso algunos de los analistas militares más optimistas creían que Kiev podría caer en las primeras semanas. Muchos de estos analistas anticipaban que las fortificaciones de Ucrania se resquebrarían bajo el peso y la ferocidad de la maquinaria bélica rusa. No como sabemos a día de hoy, eso no ocurrió. Las Fuerzas Armadas ucranianas no se rindieron, ni reconocieron la derrota. Más bien estuvieron a la altura de las circunstancias para hacer frente al desafío, aparentemente insuperable, que tenían ante sí. Se atrincheraron, defendieron su territorio y comenzaron a contraatacar, y en poco tiempo lograron un triunfo espectacular tras otro. En múltiples ocasiones desacreditaron a quienes habían dudado de ellos, lograron hazañas que no tenían motivos para creer posibles, y llevaron la lucha al terreno del adversario. A pesar de que Ucrania es una nación mucho más pequeña que Rusia y posee solo una fracción de los recursos de que dispone Rusia, ha demostrado que es más que capaz de competir con su adversario y no hace más que hacerse más fuerte a medida que la guerra continúa. Podemos observar esto en situaciones como esta, en la que Ucrania no solo defiende su propio territorio a lo largo de las líneas del frente, en zonas como Lugansk y Kharkov, sino que también está organizando ataques en territorio ruso
que son bastante destructivos y tienen un impacto significativo. Al principio solo hubo unos pocos ataques aquí y allá, pero Ucrania intensificó rápidamente sus ataques, llevando a cabo un número mayor de ataques en 2025 que en 2026. La situación ha llegado ahora a un punto en el que es capaz de golpear a Rusia con gran fuerza a diario, provocando explosiones en muchos objetivos de gran valor, como los puertos y las refinerías de petróleo, situadas en la región de Leningrado. Además, no importa lo bien protegidos que estén estos lugares o lo lejos que se encuentren de Ucrania, los soldados de Kiev han encontrado y seguirán encontrando métodos para incendiarlos. Como resultado, Rusia se verá abocada a unos gastos de reparación cada vez mayores y a una economía que se debilita cada vez más. El hecho de que los defensores ucranianos hayan sido capaces de ejecutar con éxito 3 ataques consecutivos en un periodo de tiempo tan breve y de alcanzar niveles notables de éxito en cada uno de ellos es una fuente de enorme aliento. Envía un mensaje al Kremlin de que Kiev no va a cejar en su empeño y de que sus ataques solo se volverán más severos, más destructivos y supondrán un mayor problema cuanto más se prolongue la guerra. Exactamente unos días después del ataque a la refinería de Kyiv, el 30 de marzo, Ucrania volvió a golpear a Rusia con una serie de explosiones que sacudieron la ciudad de Togliatti, situada en la provincia suroccidental de Samara. Aproximadamente a las 5 de la mañana, los residentes de esa localidad informaron de un total de al menos 5 explosiones. Al parecer, una importante instalación química está sufriendo varios incendios y densas columnas de humo en estos momentos, según la hora local. Esa misma noche surgieron informes de que se había llevado a cabo un ataque con drones contra otra instalación importante. Esta instalación era la planta metalúrgica de Alchevsk, situada en la región ocupada de Lugansk. Esta planta se utilizaba anteriormente para la metalurgia civil, pero Rusia la ha reconvertido desde entonces para la fabricación de equipamiento militar. Como consecuencia de que las defensas aéreas del Kremlin no lograron proporcionar una protección adecuada contra el peligro aéreo, se dice que se produjo un incendio a gran escala en el lugar. Para Rusia, por su parte, los acontecimientos que han tenido lugar en la región de Leningrado no son más que ejemplos adicionales del asombroso fracaso del país a la hora de defender su propio territorio. Cada uno de ellos demuestra más allá de toda duda razonable que las defensas aéreas del Kremlin, que tienen fama de estar entre las mejores del mundo, simplemente no son capaces de hacer frente al ejército de drones de Ucrania. Además del hecho de que las fuerzas rusas están teniendo dificultades para lograr avances sobre el terreno, sufriendo decenas de miles de bajas al mes a cambio de prácticamente ninguna ventaja territorial, el país también está sufriendo un número creciente de ataques en su propio territorio. Y estos ataques son significativos porque aunque a la larga se puedan extinguir los incendios y reparar la infraestructura dañada, Rusia seguirá perdiendo grandes cantidades de petróleo cada vez que uno de sus petroleros o instalaciones de almacenamiento de combustible sea destruido por el fuego. El hecho de que siga siendo necesario suspender o reducir las operaciones durante días, semanas o meses de vez en cuando, lo que a su vez limita las cantidades máximas de petróleo y otros productos que puede procesar, almacenar, exportar y vender, se está volviendo cada vez más problemático. Durante el año 2025, por ejemplo, el puerto de Primorsk embarcó alrededor de 17 millones de toneladas de productos químicos y derivados del petróleo. Mientras tanto, Ust-Luga gestiona y procesa unos 33 millones de toneladas. Los equipos de bomberos y de emergencias acudieron rápidamente para intentar controlar la situación, ya que ambas instalaciones fueron incendiadas por los drones lanzados por Ucrania. Como resultado, las operaciones se detuvieron y las instalaciones se vieron obligadas a cerrar sus puertas. Ninguno de los buques cisterna entró ni salió durante ese periodo. No se transportaba petróleo a ningún sitio. Por el contrario, el fuego consumía enormes cantidades del mismo. Y aunque finalmente se restableció cierto nivel de orden, esto no cambia el hecho de que las operaciones del puerto se vieron gravemente interrumpidas, y es posible que no vuelvan a sus niveles máximos durante un tiempo considerable.
debido a las interrupciones. Como resultado, habrá una disminución de los ingresos que llegan a las arcas del país, que ya se encuentran en una situación crítica debido a los costes cada vez mayores de la guerra hasta la fecha. Dado que Rusia dispondrá de menos dinero, le resultará mucho más difícil seguir pagando sus facturas, que incluyen los exorbitantes costes de los salarios militares, las adquisiciones, la producción y otras formas de gasto. Con menos gasolina disponible, también le resultará más difícil alcanzar el delicado equilibrio entre vender parte del petróleo en el extranjero y retener lo suficiente para hacer funcionar sus vehículos militares y otros componentes de su maquinaria bélica. Esto supondrá un reto para el país. En resumen, la situación se está volviendo cada vez más grave para Rusia, que es justo lo que Ucrania deseaba. En conjunto, los ataques que Kiev está lanzando contra la infraestructura petrolera rusa se llevan a cabo con la intención de forzar la mano del Kremlin, haciendo que la guerra sea completamente insostenible, y dejando a Vladimir Putin sin otra opción que retirar sus fuerzas y aceptar finalmente una tregua. Si Ucrania es capaz de mantener este nivel de éxito, la posibilidad de la paz se transformará de forma gradual pero segura de un producto de la imaginación a una idea más arraigada en la realidad. En este vídeo tendrás ahora la oportunidad de conocer más a fondo la forma en que el letal ejército de drones de Ucrania está desmantelando a Rusia pieza a pieza. O si prefieres algo completamente diferente, mira este vídeo para conocer uno de los avances militares más recientes y significativos que ha desarrollado Ucrania. Se trata de un arma láser al estilo de la ciencia ficción, que tiene la capacidad de derribar vehículos aéreos no tripulados, UAV, pertenecientes al Kremlin. Por último, pero no menos importante,